Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Los Demonios Sueltos con el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Samuel, adelante. Gracias, consejero presidente del INE. Todo lo que nos dijiste hace un momento es de punto de vista legal. Políticamente, ¿cómo pega el asunto? Es decir, para muchos estás contra la pared, casi estás en el paredón, a punto de que te fusilen, y la revocación del mandato puede ser el gran pretexto. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista político, todo lo que ya está pasando? Bueno, espero que lo del paredón sea una metáfora, porque si no estaríamos ante la violación flagrante del Estado de Derecho. Y no sé si haya quien me quisiera colocar en el paredón. Yo deseo que no. Yo siempre creo que en la política todo demócrata pues rechaza la violencia, tanto la violencia física como la violencia verbal, aunque a veces hay algunos a los que se le olvida que ser demócrata implica no ejercer violencia, y por lo tanto se les olvida también lo que significa ser demócrata. Pero miren, el Instituto Nacional Electoral no se debe a los partidos y no se debe a ningún gobierno. No es un asunto de hoy, es un asunto también del pasado. El INE ha ejercido su autonomía y su independencia frente a los partidos que antes gobernaban y a los gobiernos que antes nos dirigían, también hoy. Y va a ocurrir mañana. Es decir, esa es parte de la esencia del Instituto Nacional Electoral. Y yo creo que esa es la razón por la cual hoy en día el Instituto Nacional Electoral es por mucho la institución civil del Estado mexicano que mayor grado de confianza y de credibilidad tiene entre las y los ciudadanos. Los estudios de opinión hablan de entre un 65 y un 73% de credibilidad ciudadana en el trabajo del INE. Y eso no es algo que haya caído del cielo, no es algo espontáneo. Eso es algo que responde a un trabajo de granjearse y construir esa confianza. Y eso ha ocurrido gracias al trabajo imparcial del Instituto Nacional Electoral, que ha permitido que en los últimos 8 años hayamos vivido el periodo de mayor alternancia política de nuestra historia. El índice de alternancia en las elecciones que van desde 2015 hasta 2021, hasta ahora, alcanza el 68%. Esto quiere decir que la probabilidad de que un partido que gana una elección vuelva a ganar la elección que sigue es de apenas 1 de cada 3 posibilidades. Y eso es la mejor prueba de que en México existen condiciones democráticas para la recreación del poder público. Esa yo creo que es la base, el sustento de esa confianza que, repito, coloca al INE como la institución civil del Estado mexicano con mayor credibilidad. Así que esa es nuestra fortaleza. Ahora estamos justo en un proceso de revocación de mandato que, a pesar de todas las mentiras que se vienen construyendo desde circuitos cercanos al poder, en el sentido de que el INE no quiere la revocación de mandato, en el sentido de que el INE no puso las casillas que tenía que poner, lo cual, por cierto, no es culpa del INE, sino culpa de la Cámara de Diputados y del gobierno federal, que no le proveyeron al INE los recursos necesarios para poder cumplir con lo que dice la ley. Eso incluso lo ha reconocido hasta la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral. Se dice que el INE está escondiendo las casillas cuando todo el mundo sabe que ya, si hoy van a una oficina del INE, ya está el listado de las casillas, y a partir del día 28 de este mes se difundirá en medios impresos, medios electrónicos, en el portal de internet, como pasa siempre en una elección, la ubicación definitiva de las casillas. Todavía la gente del INE está recorriendo el país para encontrar los mejores espacios para ubicar las casillas. Y cuando digo mejores espacios, me refiero a la accesibilidad de dichos lugares, a la ventilación, porque seguimos en pandemia y hay que tener medidas sanitarias, así como a la, digámoslo así, a la ubicación que permita no solo su identificación, la ubicación por parte de los ciudadanos, sino también el desempeño de los trabajos en términos de seguridad y demás. Y sin embargo, insisto, a pesar de todo eso, la revocación de mandato va y va muy bien. Déjame poner este ejemplo. Si la revocación de mandato, si el INE no estuviera haciendo lo que tiene que hacer, como dicen quienes mienten flagrantemente, esos tramposos a los que hago referencia, explíquenme entonces cómo es que la ciudadanía está respondiendo al llamado del INE para integrar las mesas de casilla, para instalar las 57.513 casillas que vamos a instalar el 10 de abril. Necesitamos a casi 280,000 ciudadanas y ciudadanos capacitados y aptos y dispuestos a recibir y contar el voto de sus vecinos.
¿Saben cuántos ciudadanos han decidido jalar con su INE? Casi 700,000. Es decir, el 230% de los ciudadanos que necesitamos. Y luego dicen que el INE no quiere la elección, que no quiere este ejercicio. Hombre, la ciudadanía está jalando, déjenme utilizar esta expresión coloquial, con su INE. Y eso demuestra que en realidad todos los que descalifican el trabajo del INE en realidad están utilizando la revocación de mandato para tratar de restarle credibilidad a una institución que es de todas y todos los mexicanos. Así que, para que haya un paredón, pues lo que se necesitaría sería que la gente dejara de confiar en el INE. Y la gente confía en el INE. Si hay algún actor político que no confía en el INE porque el INE no se ha sometido a sus designios, pues ese es un problema de esos malos jugadores de la democracia. Consejero presidente, ahora que referías todo esto de la instalación de las casillas, la participación ciudadana, al final del día hay una realidad. Son muy pocas casillas contra las 160,000 promedio que se instalaron, digamos, en la elección presidencial. La lógica indica, obliga a concluir que no va a ser vinculante el resultado. Será muy difícil alcanzar un 40% de la votación de todos los que estamos en el padrón electoral. En este momento, ¿es realmente posible que sea vinculante el resultado? Y dos, de una vez te preguntaría, para cederle el micrófono a los compañeros, dos, en este debate que hay en torno también a toda esta propaganda pro López Obrador en todas las ciudades del país, en todos estos espectaculares, ¿hay manera de que los ciudadanos sepan ya o en algún momento quién patrocinó, quién pagó todo ese dineral que está hoy regado por todas las ciudades del país? Mira, respecto a lo primero, claro que existe la posibilidad. A diferencia de lo que los mentirosos sostienen, por ejemplo, diciendo que en las casillas el INE solamente va a dotarlas con el 10% de las boletas necesarias, que es una mentira flagrante. O sea, el INE ya mandó a imprimir más de 94 millones de boletas para que todos los ciudadanos que quieran votar puedan hacerlo. El INE está listo para recibir el voto de más de 92 o de alrededor de 92 millones de personas. Los 2 millones de boletas sobrantes son para las casillas especiales, en donde podrán votar los electores en tránsito, y para poder reponer si por alguna circunstancia se dañaran o se perdieran esas boletas antes de la elección. Eso siempre ocurre. Pero si los 92 millones de mexicanas y mexicanos decidimos participar el 10 de abril, todos vamos a poder hacerlo. Ningún ciudadano se va a quedar sin la posibilidad de poder votar. Eso hay que dejarlo claro. Implicará un esfuerzo adicional, porque las casillas lamentablemente no estarán tan cerca como ocurre en una elección federal del domicilio de los propios ciudadanos y ciudadanos, pues sí, pero eso es culpa del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y del Gobierno federal, que no generaron los recursos para poder cumplir con lo que dice la ley. Vuelvo a insistir, aunque le duela a algunos, porque hay a quienes les encanta utilizar las denuncias penales para intentar chantajear o amedrentar a la autoridad electoral, aunque les duela a algunos, el hecho de que no podamos poner las 161,000 casillas, que habría sido lo deseable y que el INE quiso poner, hicimos todo lo que pudimos, fuimos a la Corte, presentamos solicitudes a la Secretaría de Hacienda, hicimos una solicitud pública, un llamado público a que se nos generaran los recursos y no se nos dieron. Hoy queda claro, la ciudadanía sabe que si no se ponen las casillas no es por culpa del INE, el INE sí quiso poner todas las casillas, sino por culpa del Gobierno federal y de la Cámara de Diputados. Ellos son los responsables y ojalá con humildad y con compromiso democrático no vuelvan a generar esta situación de riesgo de cara a las elecciones de 2024. Cuidado con eso, porque entonces sí la democracia se puede ver comprometida por la acción desleal con la democracia de las mayorías parlamentarias, de las mayorías políticas. Dicho eso, va a haber una boleta esperando en cada una de las 57,000 casillas al ciudadano que quiera votar. Quien no vote es porque no quiso votar, que también es un derecho, hay que decirlo. Si alguien no quiere que haya que se reúna el quórum necesario para que sea vinculante, pues la manera de hacerlo es no yendo a votar. Claro que nosotros invitamos a que todos participen porque las condiciones para poder votar están. Quien quiera votar va a poder hacerlo. A lo mejor con un esfuerzo adicional de lo que ocurre en las elecciones federales, pero eso no es culpa del INE. Lamentablemente esa es una responsabilidad de la Cámara de Diputados y de la Cámara y del Congreso y del Gobierno federal que no generaron los recursos, vuelvo a insistir. Así que
se prevé una baja participación. Yo esperaría que votaran los 92 millones de ciudadanas y ciudadanos que tenemos derecho a hacerlo. Posibilidades hay. Quien no quiera ir, pues es una decisión individual eventualmente hacerlo. Y por lo que hace a los dineros, pues el INE ha recibido varias quejas y estamos indagando. Estamos recibiendo respuesta de los dueños de los espectaculares, de las compañías que administran los espectaculares, estamos recibiendo respuestas de los sujetos a los que les hemos hecho cuestionamiento y estamos indagando, porque vuelvo a insistir, esa campaña no es que sea ilegal per se, siempre y cuando la hayan hecho ciudadanos en lo individual o de manera organizada y la hayan patrocinado con recursos privados, es decir, con recursos ciudadanos. Ahora podría ser ciudadano. Estamos averiguando. Llama mucho la atención que estemos en un despliegue que asemeja a una campaña presidencial, y las campañas presidenciales sabemos que cuestan mucho dinero. Ojalá y no descubramos que hay tramposos que están financiando estos recursos, a lo mejor a través de triangulaciones, con dinero partidista, porque eso está prohibido. Ojalá y no descubramos que hay tramposos que están utilizando recursos públicos para financiar esta publicidad, porque eso está prohibido. Pero estamos investigando el punto. Y aprovechando la pregunta, ahora he estado saliendo a varias entidades, incluso estuve en Morelia hace un par de semanas para un evento con notarios, y me ha llamado mucho la atención. Son giras que estamos haciendo precisamente para darle seguimiento a las elecciones en los 6 estados que irán a las urnas el 5 de junio próximo para renovar sus gubernaturas. Y a mí me llama mucho la atención, espero que sea una mera casualidad, que en los estados en donde va a haber elecciones hay una cantidad de espectaculares promoviendo la revocación de mandato mucho mayor que en los estados en donde no la hay. Cuando fui a Morelia vi espectaculares. Es una casualidad, presidente. Pues es una curiosa casualidad que habría que investigar. Pero si ustedes van a Hidalgo y luego van a Morelia, verán que en el estado de Hidalgo, donde se va a renovar la gubernatura, hay muchísimos más espectaculares de esta naturaleza. Espero que eso sea solo una casualidad y no sea una vez más los tramposos en acción, porque eso sería muy grave. Porque entonces sí se puede descarrilar la democracia. Para que la democracia funcione no bastan reglas, no bastan árbitros que vigilen y apliquen esas reglas. Se necesita también el compromiso de todas y todos los actores políticos de jugar conforme a las reglas que ellos pactaron y que ellos llevaron a la ley y a la Constitución. Para que la democracia funcione se necesita un compromiso democrático. Y mucho me temo que hoy estamos viendo que hay actores que les gusta jugar la democracia, pero solo para sacar provecho personal. Y eso es muy grave. Oiga, consejero, yo diría que los ataques van más dirigidos de manera personal hacia usted y a otro consejero, a Ciro. Ciro Murayama. Sí. Y en ese sentido han sido más bombardeo que el propio o la propia Ucrania. Pues no sé, no me gustan las metáforas que usa el señor Samuel, el paredón, la guerra en Ucrania. Pero usted está tiene su renuncia preparada por cualquier coyuntura, circunstancia. No, de ninguna manera. Yo tengo un mandato y ese mandato se acaba el 3 de abril de 2023. Le guste o le pese a quien le pese. Eso es un mandato constitucional y a la Constitución hay que respetarla. Para mí sería muy cómodo dejar el barco, bajarme de este barco e irme a donde pertenezco, a la universidad, en donde yo tengo mi plaza, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que me ha prestado para esta función pública. Pero una vez que yo asumí esta función pública, yo tengo una responsabilidad con la sociedad mexicana, que es cumplir con mi mandato hasta el último día. Le pese a quien le pese. Y respecto a lo de la personalización, la verdad es, diría, y lo digo con mucha franqueza, hasta patético, los intentos por debilitar una institución personalizando los ataques. Te contesto, Samuel, como se lo dijo a un ex representante de un partido político que, por cierto, hoy es el presidente de la Cámara de las y los Diputados, el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Ese señor una vez acusó, como decías, me acusó a mí y a otro colega de militar en contra de un partido y en contra de un gobierno. Y una compañera consejera, le dijo: oiga, respete al Consejo General del INE y respétenos a todos, porque las decisiones que tome el INE, todas las decisiones son decisiones colegiadas. Y aquí las decisiones las tomamos 11, no solamente 2 compañeros. No nos invisibilice, le dijo.
Obviamente el otro señor, supongo que avergonzado, ya no dijo nada. El mismo señor, por cierto, que nos presentó denuncias penales y que rompió algo que cruzó una frontera que era infranqueable y que formaba parte del arreglo fundacional de nuestra democratización. No se va a utilizar el brazo penal del Estado, el brazo punitivo del Estado, para tratar de amedrentar a otros funcionarios del Estado mismo. Es la primera persona, tiene el triste privilegio de ser la primera persona, el primer funcionario que en 32 años rompió ese arreglo. Y miren que el IFE y el INE ha tomado decisiones polémicas y controvertidas, pero todas esas decisiones siempre había habido una lealtad democrática para procesarlas e impugnarlas a través de los cauces institucionales, que son las impugnaciones ante el Tribunal Electoral, ante la Suprema Corte de Justicia. Este personaje tiene el vergonzoso papel de ser la primera persona en México que traspasó esa frontera. Bueno, hasta el presidente le cayó a palos o lo descalificó, por no hablar de la sociedad. Pero bueno, esos son los intentos, Samuel, de esos jugadores desleales que tratan de llevar al terreno personal, intentar descalificar, personalizando las diferencias políticas. Esos son los jugadores que ponen en riesgo el arreglo democrático. Esos son los tramposos de los que está cansado la ciudadanía. ¿Y todo por qué? Pues es público y evidente. Él ha manifestado sus intenciones. Él y todos los que personalizan estas, han manifestado sus intenciones, son intenciones políticas. Es público y evidente, hasta sus propios compañeros de partido lo han denunciado, que este señor está haciendo puntitos para ver si consigue la gobernatura de su estado, ser candidato a gobernador de su estado. Es lamentable, pero así son los tiempos y lo que nos toca a nosotros es defender a la institucionalidad y con ello defender a la democracia y a la sociedad mexicana. Con ese comentario vamos a hacer otra breve pausa. Estamos en Los Demonios Sueltos, en las instalaciones, esta ocasión, del Instituto Nacional Electoral con su presidente Lorenzo Córdoba. Una breve pausa, regresamos.